Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero compartir la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 11. Let's look up the word of God in Hebrews chapter 11. Gloria al nombre de Jesús. Voy a pedir si alguien me trae un poquito de agua, porque estoy un poquito... Gloria a Jesús. Estamos. El libro de Hebreos capítulo 11, vamos a considerar los versículos 24 al 27. We're going to be reading from Hebrew chapter 11, verse 24 through 27. Amén, gloria a Jesús. Gloria a Dios. Pero quiero que mantenga la palabra del Señor abierta en este mismo capítulo 11, porque voy a hacer mención de algunos versículos antecedentes a estos. But I want you to keep the word of God open because I'm going to be mentioning some verses before these. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. La palabra del Señor lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Versículo 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. El versículo 26 dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. The word of God reads in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. By faith, Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he had respect into the recompense of the rewards. By faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for they endureth, as seeing him who is invisible. Amén, aleluya. Damos gracias al Señor. Padre, te presento, Dios mío, esta palabra que tú has puesto en nuestro corazón, Señor. Te pedimos, oh Jehová, que nuestros corazones sean vasos, Padre, para recibir tu palabra en esta mañana, Dios mío. Te pido, Dios mío, que tú me uses, Padre, para tu gloria y que la palabra sea hablada con denuedo, Señor, Padre, y que cumpla el propósito por el cual tú la envías, oh Jehová. Te damos gracias y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden tomar asiento en esta hora. You may be seated. Para aquellos que apuntan, ¿verdad? Le pongo como tema a esta enseñanza en esta mañana, solo la fe de Jesús produce verdadero fruto. For those who write, I'm going to put a theme. The theme is for those. Solo la fe de Only Jesús the faith of Jesus produce verdaderos frutos. produces real fruits. Cuando hablamos de la fe, When we speak about the truth, el versículo 1 de ese mismo capítulo 11 de Hebreos in the first verse of Hebrew chapter 11, nos da el significado de la fe. it gives you the meaning of faith. La palabra fe viene del griego pistis, The faith comes from the Greek pieces, que quiere decir persuasión, persuadir. which means to pursue. Pero mira cómo lo dice el verso 1, dice, es pues la fe, But look what it says in verse 1. dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, Now faith is the substance of the things hoped for, la convicción de lo que no se ve. the evidence of things not seen. Pero cuando, ¿verdad?, estudiamos la palabra, a But veces When we study the word of God, sometimes tenemos que, ¿verdad?, buscar el significado de lo que quiere decir ahí la certeza o la sustancia. Hay una versión que dice la sustancia. we have to look at what it says there, the substance. We have to look for the meaning of it. Y la palabra sustancia viene del griego derivada del
de dos palabras, The substance comes from the Greek in two words. dupo, Dupo, que quiere decir debajo, which means under, y de la palabra bistemi, and the word disdain. que dice que quiere decir estar parados o tolerar o soportar. It means standing, to tolerate, to support, to sustain. So, yo quiero que nos detengamos en un momento y podamos ver que cuando el escritor dice que es la sustancia, We want to stop and detain a moment and listen to when he says it's the substance, que básicamente quiere decir estar parado debajo de, which means to be standing under, soportando aquello supporting those que se espera. what is hoped for. Okay, entendemos la mitad del significado de la palabra fe. We understand the first half of the word faith. La otra mitad de la palabra fe que dice la demostración. The other meaning of the word that is saying demonstration. Le doy gracias a los que están proyectando porque lo hice para poder ayudar, ¿verdad? Visualmente. Dice la demostración, que viene del griego elekos. It says the demonstration that comes from the Greek ereko. Dice prueba, convicción, argumentar, encontrar una opinión de modo convincente. It is a trial. Okay. Prueba, It is trial, convicción, conviction. argumentar en contra de una opinión It is to argue against an opinion de modo convincente. in a convincing way. Dice refutar, It is to refuse, demostrar que alguien está equivocado. to demonstrate that somebody is wrong. ¿De qué? Of what? De las cosas que no se ven. Of the things that are not seen. Por lo tanto, cuando miramos el significado completo ya definido, que es el When we look próximo at the slide, meaning already defined, podemos definirlo de la siguiente manera. El we could próximo. define it in a certain way. Que la fe es estar debajo, That the faith is under, parado soportando lo que se espera, standing, supporting what is hoped for, argumentando en contra de una opinión de modo convincente, arguing against an opinion in a convincing way, refutando, demostrando que alguien está equivocado refusing, showing that somebody is wrong, de las cosas que no se ven. of the things that are not seen. Y eso como que, ¿verdad?, confunde al final de las cosas que no se ven. Vamos a refutar de algo que no se ve. Sí. It is confusing of the things that are not seen. We're going to refuse it. Porque nosotros predicamos un evangelio. Because we preach a gospel. Nosotros hablamos de alguien We speak about que someone los que estamos en esta generación which we are in this generation. no hemos visto. We haven't seen. Pero que tenemos que estar convencidos. But we have to be Tenemos convinced. que refutar. We have to refuse. Tenemos que hablar la We verdad. have to speak the truth. Tenemos que decir como lo dice la We palabra. have to say the word according to the word. Y esa es la fe que nosotros que tenemos que propagar. And that's the faith that we must proclaim. La palabra en el libro de los Hechos, The word of God in the book of Hebrews, en los versos del 2 al 4, verses 2 to 4. y quiero ir brevemente, And I want to go briefly. porque en el verso 2 dice, la fe produce alcanzar testimonio. Verse 2 says, faith conquers testimonies. ¿Verdad? El verso 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. For by it the elders obtained good report. Por lo tanto, la fe nos produce a nosotros alcanzar un buen testimonio. Faith helps us conquer a great De la testimony. misma manera que la palabra relata la fe de grandes hombres como Abraham, como Isaac, como Noé. The same way the word specify of the great faith of certain men, Abraham, Noah, Y produjo en ello alcanzar un testimonio del cual se habla hoy. and it Años. produced in them a testimony which we speak today. Así se espera de nosotros. That is the way it's expected De from us. ti y de mí se espera que produzcamos un buen testimonio.
From you and I, it is expected that we give a good testimony. Y me detengo en la palabra testimonio, no es simplemente aparentar vernos bien. And I stopped in the word testimony. It's not just to appear or to look good. Es que cuando estén haciendo las cosas mal, nosotros podamos refutar, aleluya, defender el evangelio de Jesucristo. It is that when we're doing something wrong, we could stop and refuse the things of Jesus Christ. Ser testigos, la palabra testimonio significa ser testigos, The word testimony means be a witness, ser dadivosos. to be grateful. Dadivoso básicamente es dar. It's actually to give. Y en un culto como este misionero podemos ver el testimonio, ¿verdad? Al nosotros dar a la obra del Señor. And in a service like this of a missionary, you can see the testimony that we give to the work of God A través de nuestras ofrendas, through our offerings, a través de nuestro apoyo. through our support. Muchos de esos misioneros en estas partes del mundo Many of missionaries in those parts of the world, dan testimonio they give testimony de que la iglesia de Poinciana that the Church of no se ha Poinciana olvidado de ellos. has not forgotten them. Gloria al nombre de Jesús. Praise the name of Jesus. El versículo 3 Verse 3. dice, por la fe entendemos haber sido constituido, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Through faith, we understand that the words were framed by the word of God. Y por esa misma fe nosotros entendemos lo que ya fue creado, lo que ya fue hecho. And through that faith, we understand what was created, what was made. Fue hecho por de lo que no se veía. It was made from what things that were not seen. Simplemente nosotros no podemos tener una fe limitada. We cannot have a limited faith. No podemos decir, sí, yo creo, pero tener dudas dentro de lo que tú crees. We can't say we believe, but you have doubts in the midst of what you believe. Nuestra fe tiene que ser completa o nada. Our faith has to be complete or nothing. No podemos decir, yo creo en esto, pero no en aquello. We can't say we believe in this, but not in that. Porque tenemos que tomarlo completamente. Because we have to take it completely. El verso 4 dice, por la fe de Abel, vemos que es más que simplemente ofrecer un sacrificio. By faith, Abel offered into God more excellent sacrifice. Y por esa fe que Abel tuvo, And for that faith that Abel had, podemos ver que el sacrificio que él dio we could see that the sacrifice that he gave, fue más. it was more. Fue más. It was more. Nosotros estamos llamados a dar un sacrificio aún mayor. We are called to do a major sacrifice. No simplemente hacer lo que tenemos que hacer, no, sino ir la milla extra. Not just what we have to do, but we have to do the extra mile. Él ofreció el sacrificio con excelencia. He offered the sacrifice with excellency. Dios nos está llamando a nosotros a ofrecer un sacrificio con excelencia. God is calling us to do a sacrifice with excellency. Cuando tú le das algo a alguien, When you give something to cuando somebody, tú le regalas algo a alguien, when you give something to tú le someone, das, tú siempre tratas de darle lo mejor. you try to give them the best. Tú lo envuelves, You wrap it, tú lo doblas, you fold it, tú pones un mensaje, you write a good tú message. pones excelencia en lo que tú estás haciendo. You put excellency in what you're doing. Nuestra fe en el Señor, nuestro sacrificio al Señor tiene que ser con excelencia. Our sacrifice to Jesus has to be with excellency. Tiene que ser con dedicación. It has to be with dedication. No simplemente podemos decir, yo voy a llegar a la casa de Dios hoy. Not simply we have to say, I'm going to the house of the Lord today. Voy a levantar mis manos y voy a adorar a Dios. I'm going to raise my hands, I'm going to praise Porque the eso es Lord. lo que se hace allí. Because that's what we do there. No. No. Hay muchos de nosotros que llegamos hoy. Many of us have come today Aleluya, con un deseo de excelencia, de darle a Dios la mejor with a alabanza, desire of de excellency darle to a Dios give the la best mejor praise, adoración. our worshiping. Y de eso es lo que Dios se agrada. And that's what God is pleased of. Todavía tienes tiempo. You still have time. Y nos pasa a todos. And that happens to all. Muchas veces llegamos a la casa del Señor cargados con muchos problemas, Many times we come to the house of the Lord with a lot of burdens, with a con lot of muchas problems, dificultades, with a lot of difficulties. familia enferma, Family that are sick. trabajo difícil, The work is difficult.
Pero déjame decirte, cuando tú llegas a la casa de Dios But let me tell you, when you come to the house of the y Lord, tú traes delante de su presencia lo único bring quizás tengas en tus manos, before your presence, the only thing that you have in Aleluya. His hands, el Señor toma eso como una ofrenda de excelencia the Lord takes that as an offering of excellency, y tú no sales igual. and you don't come out the same. No sales igual. You don't come out the same. El versículo 6 Verse 6 says, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. but without faith it is impossible to please Him. ¿Y por qué hice el énfasis de que es necesaria que nuestra fe sea completa y no parcial? Why did I was emphasize that our faith must be complete and not partial? Es porque sin una fe genuina, It's because without a genuine faith, sin una fe completa, with a complete faith, no podemos agradar a Dios. we could not please God. Podemos tratar, We could try. podemos intentarlo, We could try it. podemos hacer como dicen el aguaje, We could do like they say, He tried to. pero no podemos agradar a Dios. We could not please God. Imposible, It is impossible. del griego, dice alfa, de la palabra, la primera letra del alfabeto. In the Greek, it's the first alphabet of the Greek. Y también quiere decir derivado poderoso o capaz. It means powerful or capable. Que tenemos que tener la capacidad. We have to be capable. Tenemos que tener la capacidad para superar aquellas cosas que hacen ver las cosas imposibles. We have to be capable of overcome those things that seem impossible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Without faith, it's impossible to please God. Es necesario creer en Él It is necessary to believe in Him, y que Él es el que galardona, el que acepta, el que recompensa. and He is the one who gives the rewards, the one who recompenses. A veces en la vida Sometimes in life, pensamos que los que van a recibir mayores recompensas we think that those who are going to receive a greater rewards son aquellos que vemos constantemente trabajando, esforzados, constantemente envueltos. we think that it are those who are constantly working or they're constantly involved, Y no es así. and it's not like that. Muchas veces Many times, personas que están, como uno dice, en el background, people that are always in the background, que están quizás, que a lo mejor no los vemos que toman un micrófono, that we don't see them, that sometimes they don't even take a microphone, pero pasan más horas que tú y que yo but they spend many hours than you and I en oración, in prayer, en intimidad con Dios, in intimacy with God, en búsqueda. in seeking. Aleluya. Y Dios dice en su palabra que Él va a recompensar a cada uno de ellos. And God says in His word that He's going to give recompense to those. Amén, aleluya. Es necesario creer en Él. It is necessary to believe in Him. El creer en el Señor no es simplemente un hecho de demostrarle a la gente. To believe in Him is not just a demonstration to the people. It's not a demonstration. It is not a demonstration. Es más bien una vida, It is more a life. una consagración, It is a consecration. una relación It is a que relationship en tu diario vivir, in your daily desde tu life, comienzo de la mañana, from the beginning in the desde que morning, tú te levantas, since you wake up. haya comunión con Dios. There's a communion with God, Que aunque quizás tú estés de vacaciones, that even though you're on vacation, que aunque quizás tú estés en otro lugar, whether you are in another place, esa comunión con Dios y esa relación con Dios no lo cambia nada. that communion, that relationship with God doesn't change anything. Porque yo no sé de ti, I don't know about you, pero yo no puedo vivir sin mi esposa. but I cannot live without my wife. Ya una vez yo me uní a ella, When I united her, yo necesito estar con ella. I need to be with her. Así es nuestra relación con Dios. That is the way it's our Una vez que relationship le with God. entregamos nuestra vida a Dios, Once we give our una life to vez God, que nos dimos con Él, one time that we got together with Él Him, espera de cada uno de nosotros esa relación continua. He is awaiting on that relationship between you and Him. No puede ser por temporadas. It cannot be in seasons. No puede ser por temporadas. It cannot be in certain seasons. Y no me quiero adelantar. El verso 13 In verse 13, dice de la siguiente manera: conforme a la fe murieron todos estos, these all died in faith,
sin haber recibido lo prometido. not having receiving the promises. Los versos que anteceden a este hablan de la fe de muchos, The verses that were read before, they speak about the faith of many. de Noé, de Abraham, de Of Noah, Sara, Abraham, pero murieron but they died sin haber recibido lo prometido. without receiving what was promised. Pero esto no se trata de yo decir, no, yo tengo una fe y yo tengo que ver lo que Dios me prometió. This is not about I have a faith and I have to see what God promised me. Déjame decirte que eso solamente lo sabe Dios. Let me tell you that only God knows Él es that. el que determina el día y la hora en que is tú the y yo one estamos en este lugar. Who determines the time and hour that we come into this place. Pero lo que el mensaje de la palabra de Dios quiere decir en esta mañana What the Word of God wants to say this morning, es que nuestra fe debe de ser constante. it is that our faith must be Debe de constant. ser una fe genuina. It has to be genuine. Que tenemos que permanecer en ella. That we have to maintain ourselves in it. Porque sí hay promesas para nuestra vida como la hubo para Noé, como la hubo para Abraham. Because there's promises in our life the same way it was for Abraham and Noah. Pero quizás nuestros ojos físicos no la vean. But maybe our physical eyes do not see it. Pero esas promesas se van a cumplir. But those promises are going to come to pass. Esas promesas se van a cumplir. Those promises are going to come to pass. En Abraham se cumplieron en sus generaciones. In Abraham, it was they came to pass in their generation. Él quizá no la vio con sus ojos. Maybe he didn't see it with his eyes. Pero Dios las cumplió. But God brought them to pass. Aleluya. Yo quiero permanecer en mi fe. I want to continue in my faith. Y yo quiero que se cumpla el propósito de Dios cuando se tenga que cumplir. And I want the purpose of God to come when it has to come to pass. Dice, conforme a la fe murieron. It says, according to the faith they died. Moriremos aún sin haber recibido las promesas, Without having receiving the promises, sino mirándolas. but having seen them. Muchos de nosotros quizás fallezcamos en algún momento dado. Many of us might die in a certain time. Y quizás hay promesas que quizás no hemos visto, no hayamos podido ver, And maybe there's promises that we haven't been able to see, pero se van a cumplir. but they're going to come to pass. Aleluya. Yo lo creo. I believe it. Yo lo creo. I believe it. Porque Dios no se detiene en mi generación. God does not detain in our Dios no se generation. detuvo en la generación de Noé. He didn't stop in the Dios no generation se of detuvo en Noah. la generación de Abraham. He didn't stop in the generation of Dios Abraham continúa haciendo su obra y cumpliendo God su continues propósito to do his work and his purpose. en todos aquellos que han puesto su fe, su mirada completamente en Él. Of those who have put their sight in him. Gloria al nombre de Jesús. Place to be the name of Jesus. Ahora entendiendo un poquito más Now understanding a little bit better lo que es la fe, what faith is, lo que hombres y mujeres what men and women que vivieron esa fe that lived that faith completamente, completely, a pesar de que no vieron recompensas, even though they didn't see no rewards, no vieron las promesas cumplidas, they didn't see the promises come to pass. pero sí se cumplieron. But yes, they came to pass. Ahora quiero concentrarme en los versículos que leí. Now I want to concentrate in the verses that I read. La fe de Moisés. The faith of Moses. La fe de Moisés es una fe muy, muy interesante para mí. The faith of Moses is very interesting for me. A pesar de que ese capítulo habla de la fe de muchos otros gran hombres de Dios. Even though that verse speaks about the faith of great men of God. La fe de Moisés, un hombre ya con capacidad. The faith of Moses, a man that was already Great capacity. great capacity, Con mucha capacidad. with great capacity. Dice que él rehusó llamarse hijo It says that he refused to be called the son of Pharaoh, de la hija del faraón. of the daughter of Pharaoh. ¿Qué infligía esto? ¿Qué quería decir esto? What did that mean? Un hombre A que en su man nacimiento fue that when he was born, peligroso, vamos a decirlo de esa manera. that when he was born, it was a dangerous time. Un momento de su vida que él podía haber fallecido. In a time in his life that he could have passed. El enemigo tenía ya un plan establecido para eliminar The enemy already had a plan to eliminate una simiente, a seed. pero en Dios había mayores propósitos. But in God there was great purposes.
es sacado de ese peligro, He's taken out of that danger. es separado, He is separated. es cuidado. He is taken care of. Y qué interesante que él cae en las manos del enemigo, And how interesting is that he falls in the hands of the enemy. en las manos del enemigo a temprana edad, The hands of the enemy at a young age, pero de una forma muy peculiar. but a peculiar way. Él vino a ser hijo, He became a son, hijo de aquellos, the son of those, hijo de aquellos que perseguían a los hebreos, the son of those who persecuted the Hebrews, que castigaban a aquel pueblo. that they punished that people. Pero él fue cuidado. But he was taken care of. Pero no solamente eso, sino que él crece, toma edad, Not only that, but he raised up at his age. toma edad y ya entonces a la edad de 80 años, And his age at 80, a la edad de 80 años es que recibe el llamado de Dios. at age of 80 is when he received the calling of God. Por lo tanto, la fe que Moisés tiene For that reason, the faith that Moses have, es una fe con capacidad, it is a faith with great capacity una fe con experiencia. and a faith with experience. Y cuando nosotros tenemos una fe con capacidad, con experiencia, que entendemos And when we have a faith with knowledge that we understand, que a pesar de que podamos estar viviendo en un Egipto, that even though we're living in Egypt, en lugares donde se está levantando persecución, in the places where persecution is en lugares rising up, donde hay opresión, in places where there's oppression, él escogió no llamarse hijo de la hija del faraón. he chose not to be called the son of the daughter of Pharaoh. Dios nos está llamando a nosotros a no querernos llamar hijos de esta nación, God is calling us not to be called the son of this generation, de esta nación, of this nation, sino ya ser llamado hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, but be called the son of the King of Canaan, hijo del Rey de Reyes y Señor de the Señores. son of the King of Kings and Lord of Lords. Tenemos que permanecer como Moisés We have to maintain ourselves as y Moses no dejar que las cosas de este mundo nos arropen. and not let the things of this world cover us. Escribí aquí y puse, él estaba debajo, soportando, tolerando He was under, supporting, lo tolerating que él esperaba de parte de Dios. what he was awaiting in behalf of God. ¿Acuerdan del significado de la fe? Tolerar, soportar. Remember the meaning of faith, to tolerate, estaba to soportando. support. Aún en el resist. momento en que decidió dejar de llamarse hijo de la hija de Faraón. He was resisting even when he was denied to be called the son of the daughter of Pharaoh. Porque tenemos que entender una cosa. We have to understand one thing. En este mundo está el cielo, In this world, está el cielo there's the heavens y está el infierno. and there's hell Está Dios There's soberano y está Satanás. and there's Satan. Por lo tanto, cuando nosotros dejamos de llamarnos o de ser hijos de Dios, For that reason, when we stop or being called the son of God, venimos a ser hijos de Satanás. we become the son of Satan. No hay otra persona, There is no other person. no hay otro grupo, There's not another group. no hay otro partido. There's not another. Por lo tanto, si nosotros party. tenemos una fe genuina, If we have a genuine faith, tenemos que aprender a soportar. we have to learn to support. Tenemos que aprender a estar parados firmes, We have to learn to be firm, standing, tolerando todo lo que el mundo pone como presión. tolerating everything that the world put us in oppression, Aleluya. Y manteniéndonos argumentando firme en lo que hemos creído. and maintaining, arguing with what we have believed. Y esto es algo que Moisés hizo, And this is something that Moses did. argumentando en una opinión de modo convincente He argued in a way of convincing de lo que otros no veían. of the things that others did not see. Otros no veían Others did not see lo que Moisés veía, what Moses was seeing. pero Moisés lo veía, But Moses saw it, aunque no lo podía ver, even though he por couldn't su see fe. it, through his faith. ¿Me entendieron? You understood? Gloria a Jesús. Moisés en el capítulo 25 Moses in chapter 25, verse 25, dice, Moisés escogió antes, he said he chose before, no después, not after, ser maltratado to be persecuted con el pueblo de Dios, with the people of God, que gozar de los deleites temporales del pecado. than to enjoy the pleasures of sin.
Dice, él escogió antes. He chose before. No fue que dijo, no, ahora se puso la cosa difícil. He didn't say, no, now things are difficult. Ahora yo voy a ir donde me criaron, me voy a cuidar, me voy a proteger con I'm going to con go los to where egipcios. they took care of me. I'm going to protect myself. No, él lo escogió antes. He chose before. Él sabía lo que le tocaba. He knew what was coming. Él sabía su decisión, lo que determinaba su decisión. He knew what determined his decision. Nosotros tenemos que ser creyentes firmes. We have to be firm believers. Que cuando hemos dicho y hemos escogido servirle a Dios, When we have chose to serve the Lord, es para servirle a Dios en todo tiempo. it is to serve the Lord in all times. Esto no se trata de que cuando las cosas se ponen difíciles yo me This quedo is en not casa. when things go difficult, I'm going to stay home. Esto no se trata de que cuando las cosas se ponen difíciles yo digo no voy a seguir. This is not when things are difficult, I'm going to say, no, I'm not going to continue. Yo voy a ir a ver qué me ofrece la hija del faraón. I'm going to go see what the daughter of Pharaoh offers. Mentiras del diablo. Those are lies of the devil. No prestes tus oídos a las ofertas del mundo. Do not No put your ear prestes to the tus offerings of the world. oídos a las ofertas del mundo. Do not open your ears to the offerings of the world. Mantente creyendo en lo que has creído. Keep believing in what you have believed. Gloria al nombre de Jesús. Praise the name of Jesus. Próximo slide dice, la fe no es una posición que se abandona en The temporadas. faith is not something that is abandoned in seasons. Y puse días festivos, And I put festival days. porque mientras estaba preparando esto, el Señor me ponía en el corazón que dijera días festivos. When I was preparing this, the Lord put in my heart to say days that are Holidays. festivals or Holidays. holidays. ¿Por qué? Porque hay mucha gente Why? Because there's many people que llegan los días festivos that they come the holidays y se le olvida la fe que han creído. and they forget about the faith in what they have believed. Y nosotros no podemos caminar, o caminamos. And we cannot walk. Either we walk or we walk. Porque si no caminamos, nos paramos y nos quedamos ahí. Because if we don't walk, we stay still and we stay stagnant and we stay there. Y no solamente eso, simplemente que después venimos y decimos, ok, yo me voy a acomodar donde yo estaba antes. And not only that, then we're going to say, I'm going to accommodate myself where I was before. Pasan los tiempos festivos, por allá se van y hacen y deshacen. The holidays pass and go on, and then they go and do the other thing. Y luego vienen otra vez y no, yo me voy a acomodar donde yo estaba anteriormente. And then they come again and say, I'm going to accommodate myself where I was before. Déjame decirte Let me tell you, que si ese es tu pensamiento, if that is your thoughts, estás mal, no te puedo decir otra cosa. you're wrong. I cannot tell you other thing. Dios nos está llamando God is calling us. a que cuando nosotros comencemos a correr en esta carrera, That when we start running in this race, aleluya, tu posición no se cambia por your nada. position could not be changed for A lo anything. mejor tu paso se aguanta un poco. Maybe your steps are hold back a little. A lo mejor ya no corres a la misma velocidad, Maybe you don't run at the same speed. pero todavía tienes que moverte But hacia still you gotta adelante. move forward. No puedes escoger un atajo. You cannot take a shortcut. No puedes coger un atajo You cannot take a a shortcut. donde te ofrecen quizás algo para refrescarte en Where este they tiempo. offer some things for refreshing yourself in these times. Cosas para que la pases bien. Things that you could be good. Cosas para que tu carne se sienta cómoda. Things that please your flesh. No. Tenemos que continuar en la carrera. We have to continue the race. La carrera de la fe. The race of faith. A lo mejor hay un momento voy más rápido. Maybe sometimes I go Hay faster. momentos que quizás como que siento detenerme. There's some times where I feel like Pero I have déjame to stop. decirte que cuando tienes ganas de But let me detenerte tell you, when you feel like you want to stop, y tu fe está amparada en Cristo, and your faith is standing on Jesus tú Christ, sientes como que you hay feel alguien like que te empuja. that someone pushes Si you. tu fe está fija en Jesucristo, If your tú vas a faith sentir que hay is alguien que set te on Jesus empuja. Christ, you're going to feel like something pushes you. Aquel que no se ve. That one that could not be seen. Aquel a quien tú le has creído. That one that you have believed. Aquel a quien tú sientes. The one that you feel. El Espíritu de Dios te The Spirit of empuja. God pushes Te you. mueve. He moves te you. lleva. He removes you. Oh, mi alma adora el nombre de My soul Jesús. praise the Lord Jesus. Hallelujah. Oh, mi alma te adora, Jesús.
The souls praise you, Jesus. Pero tenemos que mantenernos en la carrera. But we have to maintain ourselves in a race. Él no te va a empujar si tú coges un atajo. He's not going to push you if you take a shortcut. Porque Él no está donde están los atajos. Because He's not Tu is where the posición no se shortcut is. abandona. You cannot abandon your Tu position. posición no se abandona. Your position cannot be abandoned. Aquí no hay carta de renuncia. You cannot be renounced. Aquí tú no entregas la posición. There is a place of position. Oh, mi alma adora el nombre de Jesús. Praise the name of Jesus. Adóralo si puedes. Praise Him, praise Him. Él merece toda la gloria y He la deserves all honra. praise and honor. Si miramos la fe como posición If we look at faith as a positioning en una estructura, in a structure, y ya breve te voy a mostrar la estructura, pero quiero que utilicemos nuestra mente por un segundo, I'm going to show you the structure in a minute, but I want you to use your mind for a minute. nuestra imaginación. Our imagination. Si miramos la fe como posición en una estructura, If we look at the faith as a positioning in a structure, es todo, in everything, es todo it is everything. lo que se apoya a la piedra angular. It is everything that is supported in the rock, the cornerstone. Cornerstone, there you go. Es todo lo que se apoya en la piedra angular It is everything that is sustained in the cornerstone, y a su vez soporta todo el peso, and at the same time it holds the whole weight. y no solamente lo soporta, sino que lo mantiene en su lugar. Not only that it supports it, but it maintains it in a place. ¿Y por qué es importante nosotros tener una fe puesta en la piedra angular? And why it is important that we have a faith that is placed on the cornerstone. ¿Por qué es importante? Why is it important? La palabra del Señor habla de que cuando se construye sobre la arena, The word of God speaks about when you construct something on the sand. allá está Susana haciendo sign language. Dice, se hunde, ahí hace, se hunde. It sinks. Cuando construimos When we construct o ponemos nuestra fe or we put our faith sobre la arena, on the sand, sobre algo que no está firme, on something that is not firm, que no tiene fundamento. that it doesn't have a foundation, Es importante estar en It is una iglesia que se predica fundamento to be in a church where the foundation is preached, para que nuestra fe siga aumentando, so our faith continue to, para que nuestra fe siga increase. soportando, so our faith continue to support, para que nuestra fe se mantenga. so our faith is maintained. Tiene que estar sobre una piedra angular. It has to be on top of a cornerstone. Y una piedra angular, en pocas palabras, es una base And a cornerstone is a base que soporta that it supports el peso de otras cosas. of the weight of other things put on top. Pero es importante que esa base angular It is important that that foundation soporte todo supports everything lo que se le apoya sobre en sí. what is put on top. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Quiero mostrarte el visual. Gloria a Jesús. I want to show you the visual. Ahí vemos que Jesús es la piedra angular, la We base. see that Jesus is the cornerstone, the base. Y yo meditaba en esta palabra y yo decía, Señor, ¿qué tú me quieres decir con esto? And I meditated in this word and I said, Lord, what do you mean by this? Ahí vemos visualmente cómo la fe de Adán, de Eva, We see the faith of Adam, Eve, de Noé, of Noah. vemos que son bloques que se van poniendo uno sobre otro. We see that they're bricks that are laid one on top of the other. ¿Y por qué es importante entender que la piedra angular es importante? Why is it important to understand that the cornerstone is important? Es porque la fe que nosotros profesamos hoy It is because the faith that we profess today, es fundamentada en la misma base. it is founded in the same base. Y es importante que nosotros continuemos And it's important that we continue sobre esa base, on top of that base, que no cambiemos, that we don't change, que no tratemos de ubicar nuestra pieza, nuestro bloque, nuestro ladrillo, that we don't try to put our brick, our- lay our brick
over anything else, over anything else, sino la base o la piedra angular que es Cristo. but in the base that is Jesus Christ. Ahí está la fe de Moisés. There is the faith of Moses, La fe que Moisés profesó, the faith that Moses professed, que él demostró en momentos de dificultades. that he demonstrated in difficult times. Y mira qué curioso me está And look how curious it is que Moisés that Moses, podía haber escogido he could have chosen poner su fe to put his faith en los egipcios, in the Egyptians porque él creció entre ellos. because he was raised in Él between them. él conocía sus leyes. He knew their laws. Pero ¿dónde construyen los egipcios sus estructuras? Where do the Egyptians build their structures? En la arena, ¿verdad? In the sand. No, él no escogió la arena. Él dijo, no, He didn't take the sand. yo sé dónde está mi soporte. I know Yo sé where dónde my está la support base is. que yo I know necesito. where the base that I need Yo is. sé que no fue casualidad I know that it wasn't a casualty. que Dios me libró de la muerte a tempranas edades. That God liberated him from Mi the death mamá in the me early dijo- stages. His mother told him. Mi papá me dijo, My father told me. mi abuela me dijo My grandmother told me. las cosas que a mí me iban a pasar. The things that was going to come to Y tú te pass. identificas en esta hora, And you momentos identify de tu vida que quizás tu In vida this corría moment, peligro. in this time, maybe your Donde life tú was te in danger. acuerdas, donde tú te When- acuerdas When you remember que tu papá, tu mamá, tu abuela te dijeron that your mother, your father, your grandmother told you de lo que Dios te libró that from what God liberated you y donde tú estás hoy, and where you are today, ha sido gracias a quién. it's been thanks to who? Ha sido gracias a quién. Thanks to who? Ha sido gracias a esa fe cimentada en la It's palabra de been Dios. Thanks to that faith De aquellos cemented hombres in y the word of God. mujeres, For those men and women of God, Aquellos abuelitos, those grandparents, aquellas tías those aunts, que profesaron esa fe en that una they fe possess genuina. the faith, a genuine faith, Que cuando tú y yo quizás estábamos enfermos, that maybe you and I, when we were sick, oraron, they prayed, te ungieron, they anointed you, creyeron. they believed. Dios te libró God liberated de la you muerte, of death, de la enfermedad, of the sickness. te sanó. He healed you. ¿Y qué tú estás haciendo hoy? And what are you doing today? ¿Estás tú profesando la misma Are fe? you professing the same ¿Estás faith? tú dando testimonio de Are eso you que te giving testimony of aconteció? though that happened to you? Estamos nosotros compartiendo esa misma fe con Are nuestros we hijos. sharing that faith with our children? Luego de la fe de Moisés viene otro bloque donde está tu fe After the faith of Moses, there's another break y where is mi your fe. faith and my faith. Tu fe y mi fe. Your faith and my faith. ¿Dónde está tu fe hoy? Where is your faith today? ¿Dónde está mi fe hoy? Where is my faith today? ¿Está cimentada sobre la roca It is cemented over the rock, o está sobre la arena? or is it on the sand? La fe de mis hijos. The faith of my children. ¿Qué mis hijos van a tener por fe What are my children going to have for faith si yo no le enseño, if I don't teach them, si yo no le hablo if I don't speak to del them evangelio de Jesucristo? of the gospel of Jesus Christ, Si yo no le hablo, if I don't speak to them, si no le muestro a ellos if I don't show them donde ellos tienen que confiar? where they have to be trust. Porque un día tú y yo no vamos a estar aquí como One day you padres. and I are not going to be here as parents. Hay promesas que quizás nosotros no vayamos a ver, There's promises that maybe we'll not be able to pero see. si Dios nos la dio, José, But if God gave sobre it to us, nuestros hijos se van a cumplir, Over our aunque children, tus it's gonna ojos come y to mis pass. ojos no la vean, even though my eyes and your eyes don't see it, porque ese es el Dios que nosotros le servimos. that is the God that we serve. Es importante la fe en Dios. It is important, the faith in God. Es importante que nosotros It is important that us, estemos cimentados sobre esa. we're cemented in that rock. Because the faith that we speak on, Gloria a Jesús. Para que la fe que nosotros le hablamos a nuestros hijos that our faith that we speak to our children, Gloria a Jesús, les sirva de apoyo. it could help them as a support.
Cuando yo pienso When I think en los tiempos que estamos viviendo in the times that we're living in, y cuando digo la palabra tiempo, and when I say the word times, tenemos que considerar eso como algo más valioso que el mismo oro. we have to consider that more valuable than gold. Vivimos en una sociedad y es la realidad We live in a society that is reality, que va a una velocidad extremadamente rápida. that is in a extreme speed. Y lo que nosotros hacemos como padre, ¿verdad? En nuestro trabajo, en nuestros quehaceres, And what we do as parents in our jobs, in our daily works, nos limita is limited. en lo que nosotros tenemos que muchas veces enfocarnos. It limited us in what we have to focus on, Dedicarle el tiempo necesario a nuestros hijos. to dedicate the right time for our children. Y no es simplemente sentarte con ellos y jugar un juego electrónico. It is not simply just to sit and play electronic games. No es simplemente sentarte con ellos y mirar una película de Disney. It is not simply to sit and watch a movie from Disney. Es sentarte con ellos. It is to sit with them. Sentarte con ellos. It's to sit with them. Abrir las escrituras Open the scriptures y sembrar en ellos and put sow fe in them genuina. Fe genuina. the genuine faith. Gloria a Jesús. Porque como le dije, el tiempo Because se like I nos va said, entre los dedos. the time is coming away in our fingers. Y si yo quiero And if I want que la fe que me tiene a mí hoy aquí parado, that the faith that has me here today standing, que la fe que nos tiene hoy a nosotros aquí reunidos, that the faith that has us here united, se mantenga, is to kept. es tú y mi responsabilidad It is you and my responsibility de que nosotros sembremos en nuestra generación that we sow in our generation esa fe genuina, that genuine faith, esa fe convincente, that convincing faith, para que nuestros hijos puedan argumentar con that firmeza our children could argument with firmity lo que ellos han creído, in what they have y believed, que nada de lo que este mundo trae and nothing that this world brings trate de moverlos a la arena, do not try to move them to the sand, sino que ellos puedan permanecer. but they could maintain themselves. Y mira qué interesante que dentro de estos And look how interesting that in between these bloques o bricks ladrillos or bricks, hay espacios vacíos. there's empty spaces. Y yo puse ahí la fe de mis hijos, And I wrote there the faith of my children. pero en esa misma línea y en esos otros espacios está la fe de los hijos de mi hermano, And in the same line, there's the faith of the brothers, la fe de los hijos de mi hermana. the faith of the children of my sister. Nosotros tenemos que preocuparnos más por esto. We have to worry a little bit more about this. Continúa la fe de los nietos. The faith of the grandchildren continues. Y sobre todo esto And above all things, hay un peso, there's a weight. hay más pruebas, There's more trials, más tribulaciones. more tribulations. Pero si estamos todos bajo esa piedra, But if we're under that stone, si estamos sobre esa if we piedra, are on top of that stone, si Adán, if Adam, si Eva, Eve, si Abraham, si Abraham, Noé, Noah, si Moisés Moses, pudo decir no they could say no a aquellas ofertas que tenían frente a ellos, to those offers that they had in front of them. tú y yo podemos decir no a las ofertas. You and I could say no to the offers. Tú y yo podemos mostrarle a nuestros hijos a decirle no a las ofertas. You and I could show our children to say no to Tú the y offers. yo podemos mostrarle a nuestros nietos a decirle no a las We ofertas. could show our grandchildren to say no to the Que no offerings. importando cuán fuerte se sienta el peso, That doesn't matter how strong the weight feels. nosotros podamos mantenernos firmes. We could stay firm. Y con esto quiero terminar el último slide. And I want to finish with this, the last slide. Preguntas. Questions. Preguntas a nuestra conciencia Question to our conscience. que la palabra del Señor hoy puede darnos la respuesta. That the word of God could give us the answer. ¿Qué espero
de mi generación presente? What am I waiting on my present generation? ¿Qué espero de las generaciones de mis hijos? What am I waiting on the generation of my children? ¿Qué espero de las generaciones futuras? What am I waiting for the future generations? Que argumentos en contra de una opinión de manera convincente That the arguments against an opinion in a convincing way acerca de lo que todavía no se ve. of the things that are not being seen yet. Yo espero de esas generaciones I'm waiting on those generations. que argumenten de una opinión de That manera they- convincente. Argument on a Que convincing su way. fe sea genuina, That their faith be como genuine la fe de Moisés, as the faith of Moses, como la fe de Abraham, of the faith of Moses, y of que Abraham, nosotros todos podamos and that we all can decir que Jesús es la respuesta. say that Jesus is the answer. Los tiempos cambiarán, The time's going to pass. continuarán cambiando, They're going to continue to change. pero Jesús es el mismo. But Jesus is the La same. respuesta no ha cambiado. The answer have not changed. La respuesta a la necesidad de este mundo no ha cambiado y The se llama needs of this Jesús. world have not changed, and his name is Jesus.